cuentas automatizadas, ya te lo adelanto, es la difusión del enlace del Space. Creo que se llegó a compartir 15.000, 20.000 veces, es un auténtico disparate. Es totalmente extraño. Ni que fueran sin censura. No, pero ahí evidentemente hubo acciones bastante complejas y sí que es cierto que mucho este tipo de acciones, antes hemos hablado de empresas eléctricas, ¿no? Pero hay una ley económica donde están estas empresas eléctricas que se compran periodistas, que se compran políticos, que se compran y que son capaces de hacer una línea propagandística en contra de personas que luchan, organizaciones o políticos en este caso, que tratan de adecuar las políticas a los intereses de la mayoría. Evidentemente, privatizar el petróleo y todo y que las ganancias queden en manos de fondos de inversión. Ya en su momento hablé de esta empresa, de CLS Strategies, cómo contrató bots y cómo en el periodo desde que Peña Nieto ganó hasta que fue nombrado presidente, hubo reuniones del propio Peña Nieto y del equipo que eran del PRI, del PAN y del PRD, teniendo reuniones con senadores de Estados Unidos para ver cómo hacían la privatización y quedarse con el petróleo de los mexicanos, que es así de claro, pero es la historia de toda la vida. Esa élite económica no quiere dejar sus privilegios y son capaces de comprar a políticos, a medios y crear campaña de voz, como fue el caso de Peña Nieto, para ayudarle a darle la victoria y que hiciera una privatización de lo que es de los mexicanos. Así de claro, las empresas rentables, como eran la empresa eléctrica en España, fueron privatizadas para que esas ganancias que se repartieran en una minoría y no pudieran repartirse en servicios públicos o aquellas cuestiones que son interesantes para la mayoría de la ciudadanía. Claro. Y en este caso, fíjate que en esta dirección me quedé con ganas de hacerle una pregunta al presidente López Obrador, ya que creo que Felipe Calderón también está a sueldo de alguna de estas filiales, ¿no? De alguna de estas empresas. De Iberdrola, una filial, ¿no?, de Iberdrola. Y mi pregunta al presidente, yo creo que era bastante interesante, si él se podía comprometer públicamente que nunca estaría a sueldo de algunas de estas empresas, porque vemos que luego operan, gente que tiene mucho poder, opera como facilitador de poder de influencia para cambiar leyes que beneficien a esa élite que le está pagando y no a la mayoría. Entonces, sería interesante que se comprometiera, porque sí que sería una rectificación que él estaría de parte de la ciudadanía y no de esta élite económica que absorbe la economía de la ciudadanía en beneficio de unos poquitos y luego encima se lo llevan a paraísos fiscales, que es esta gente y de esta red que yo hablo, de la red Atlas Network, son, digamos, forofos de que no exista el Estado, de no pagar impuestos y de quedarse ese 0,1% del mundo que se quiere quedar con el 99,9%. Entonces yo creo que ahí tenemos que estar despiertos, espabilar a la ciudadanía y por lo menos podemos ser críticos con unas cosas y con otras, pero en cuestiones de soberanía económica, energética y en aquellas cosas que nos protegen y que defienden los intereses de la ciudadanía, pues yo creo que es interesante. Y también ponían el cartel que no querían empresas contaminantes, que se lo digan a Perú, que ha tenido el mayor ecocidio, es decir, el mayor desastre natural de su historia, culpable Repsol por no poner los recursos necesarios. Claro. Para ellos, sus intereses es ahorrar lo máximo y enriquecerse lo máximo y le importa nada los intereses de la ciudadanía o del planeta. Le interesa tener los mayores beneficios porque es como operan y si hace falta comprar a políticos lo compran y si hace falta comprar a medios de comunicación o periodistas lo hacen y si necesita comprar bots para inflar tendencias lo hacen como claro, vengo denunciando. Así que lo único que queda aquí es que la ciudadanía esté despierta, que no se deje engañar y que apoye a aquellas organizaciones, activistas sociales, incluso las políticas que defienden sus intereses y que no defienden los de esa minoría que normalmente les tiene comprados para que les engañen. Querido amigo Julián Macías Tobar, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a que te siga en redes sociales, que esté al pendiente de los esfuerzos que haces como activista contra la infodemia, contra la desinformación digital? Sí, bueno, pues mira, en mi cuenta de Twitter, Julián Macías, que lo habéis puesto por ahí, pero bueno, aparte pandemia digital, digamos que ha crecido desde las primeras veces que hablábamos, que teníamos la web y el canal de Telegram, también, bueno, en Facebook, pero bueno, nos hemos lanzado a un programa diario que Hora Mexicana sería de 1 a 3 en Twitch y luego subimos
los vídeos a YouTube, pero que, bueno, es un programa en directo que los miércoles, por ejemplo, hablamos de política internacional, los martes hablamos de desinformación y los lunes normalmente traemos a alguien invitado y hacemos un análisis jurídico de temas de corruptelas, cuando hay delito, cuando no. Ahora en España, por ejemplo, han saltado audios donde hay jueces que hablan con policías para que, por ejemplo, a Esperanza Aguirre, digamos, la liberen de un caso judicial para que pudiera presentarse. Y todo esto son audios que se prueba el delito, pero siguen impunes, ¿no? Conocemos lo que es el lawfare, que son aquellas acciones de los poderosos, digamos, contra políticos de izquierdas, como pasó en Brasil con Lula o en España con Alberto Rodríguez, que sin ningún tipo de prueba se le arma una causa judicial e incluso a veces acaba condenado. En el caso de Alberto Rodríguez se le quita el escaño y vemos como muchas veces, y ya hemos hablado varios casos al principio de la entrevista, a pesar del raudal de pruebas de delito, muchas veces los poderes operan para que no se abran causas judiciales contra personas o políticos de derecha, ¿no? Y el caso de Peña Nieto es increíble, es decir, la causa solamente de las cosas que yo le llevo investigada no puede ser que quede totalmente impune. Y estamos hablando, por ejemplo, solamente lo de Pegasus, más de 15.000 ciudadanos que no tienen nada que ver con la corrupción, espiados sus dispositivos y su intimidad con su familia. ¿Cómo no va a estar penalizado eso? ¿Cómo un presidente va a poder permitir eso sin ninguna responsabilidad? Sin hablar de la privatización y el enriquecimiento de amigos, casos de corrupción. Máximo responsable fue él, aunque fuera un títere, pero él fue el que movió dedos y ahí sigue impune, cuando vemos que muchas veces a personas de izquierda o que luchan precisamente para que esas élites económicas no se lleven lo que es de todo y que sean políticas más justas, pues son perseguidos muchas veces por estas élites económicas apoyadas y en connivencia con los políticos que tienen a su vera, incluso con medios de comunicación comprados para articular una mentira y al final demonizar a aquellas personas que defienden los intereses de todos y que al final nos parezcan héroes a aquellos que van en contra de nuestros intereses. Pues mi querido Julián, dependiendo de tu vuelo y dependiendo de lo que ocurra el lunes, a lo mejor podemos desayunar, comer o cenar, ya lo platicaremos. Le pido a Ceci que nos ponga en contacto. Por lo pronto te mando un abrazo y muchas gracias por asistir a esta cita en Sin Censura. Claro que sí, un abrazo fuerte, Vicente, y seguro que el lunes nos vemos. Gracias. Es Julián Macías Tobar, activista contra la desinformación digital, de visita en México, hablando con nosotros sin censura.